Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente me apasiona muchísimo. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, y vamos a centrarnos en esos 3 días cruciales que, según muchos, lo cambiaron todo para ellos. 3 días que marcaron un antes y un después en su relación, en su carrera y por supuesto, en la percepción que tenemos de ellos como pareja. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la trayectoria de Hande y Kerem desde sus inicios. Hemos visto su crecimiento profesional, hemos admirado su talento individual y, por supuesto, hemos sido testigos del fenómeno que se desató cuando coincidieron en pantalla. Su química era innegable, la conexión palpable y la historia que contaron juntos en Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, nos cautivó a todos. Pero más allá de la ficción, lo que realmente capturó la atención del mundo fue la posibilidad de que su relación trascendiera la pantalla. Y fue precisamente en esos 3 días que vamos a analizar hoy cuando las especulaciones se dispararon, cuando las pruebas se acumularon y cuando, para muchos, la confirmación de su romance se hizo inevitable. Así que prepárense para un viaje a través de imágenes, rumores y testimonios que nos ayudarán a reconstruir esos momentos clave y a entender por qué esos 3 días fueron tan importantes para Hande y Kerem. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus artistas favoritos, análisis detallados de sus trabajos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. No se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos con la historia de Hande y Kerem. Bien, para entender el impacto de esos 3 días, primero tenemos que establecer el contexto. Hande y Kerem ya eran figuras reconocidas en Turquía antes de protagonizar Sen Kalkam. Hande, con su belleza innegable y su talento actoral, había participado en varias series de éxito. Kerem, por su parte, había logrado conquistar al público con su carisma y su versatilidad. Pero fue su unión en esta comedia romántica lo que los catapultó a la fama internacional. Desde el principio, la química entre Hande y Kerem fue evidente. Sus personajes, Eda y Serkan, tenían una dinámica explosiva, llena de tensión, humor y, por supuesto, mucho amor. Las escenas románticas eran particularmente intensas y realistas, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. Sin embargo, ambos se mantuvieron herméticos y negaron cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, los fans no se conformaron con esa explicación. Cada mirada, cada gesto, cada interacción era analizada al detalle en busca de alguna señal que confirmara sus sospechas. Las redes sociales se llenaron de teorías, análisis comparativos y montajes que intentaban demostrar que Hande y Kerem estaban enamorados. Y fue en medio de toda esta efervescencia mediática cuando llegaron esos 3 días que lo cambiaron todo. Permítanme situarlos en el tiempo, fue durante un viaje promocional de Sen Kalkam a las Maldivas. Hasta ese momento, las fotos que compartían en redes sociales eran principalmente profesionales o grupales, mostrando al equipo de la serie disfrutando de las paradisíacas playas y paisajes. Pero de repente todo cambió. El primer día, Hande publicó una foto en su cuenta de Instagram donde aparecía sentada en la arena, mirando al mar con una sonrisa radiante. La foto era preciosa, pero lo que realmente llamó la atención fue el comentario que Kerem dejó debajo, un simple emoji de corazón. Puede parecer algo insignificante, pero para los fans fue una confirmación implícita de que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Las reacciones no se hicieron esperar. El comentario de Kerem generó miles de likes y comentarios, y la foto de Hande se viralizó rápidamente. La noticia corrió como la pólvora en redes sociales y en los medios de comunicación, que empezaron a especular con más fuerza sobre la relación entre los actores. Pero lo mejor estaba por venir. Al día siguiente, Kerem compartió una foto similar en su cuenta de Instagram. En la imagen aparecía él de espaldas, mirando también al mar con una actitud relajada y feliz. Y adivinen quién comentó la foto, Hande. En esta ocasión, ella dejó un emoji de una carita sonriente con ojos de corazón. La respuesta de Hande fue la confirmación definitiva para muchos. 2 emojis de corazones en 2 fotos tomadas en el mismo lugar y al mismo tiempo no podían ser una simple coincidencia. Era evidente que Hande y Kerem estaban jugando al despiste, pero al mismo tiempo estaban dejando pequeñas pistas para sus fans. Pero el tercer día fue el más explosivo de todos. Hande y Kerem fueron fotografiados juntos en la playa, abrazados y riendo. Las fotos tomadas por un paparazzi eran borrosas y de baja calidad, pero eran suficientes para confirmar lo que todos sospechaban: Hande y Kerem estaban enamorados. Las fotos se publicaron en varios medios de comunicación y se viralizaron en cuestión de minutos. Los fans enloquecieron, los haters criticaron y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia.
La confirmación de su romance era inminente. Durante los días siguientes, Hande y Kerem se mantuvieron en silencio, sin confirmar ni desmentir la noticia. Pero las pruebas eran irrefutables. Las fotos hablaban por sí solas y el silencio de los actores solo servía para alimentar aún más las especulaciones. Finalmente, unos días después de su regreso de las Maldivas, Hande y Kerem fueron vistos juntos en Estambul, tomados de la mano. Ya no había dudas. Su romance era real y habían decidido hacerlo público. El anuncio oficial de su relación generó una ola de alegría y entusiasmo entre sus fans. La pareja se convirtió en un fenómeno mundial y su relación fue seguida de cerca por millones de personas. Hande y Kerem eran la pareja del momento, la personificación del amor y la felicidad. ¿Pero por qué esos 3 días en las Maldivas fueron tan importantes? ¿Por qué marcaron un antes y un después en la relación de Hande y Kerem? Creo que hay varias razones. En primer lugar, esos 3 días representaron un punto de inflexión en su relación. Hasta ese momento, Hande y Kerem habían negado cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Pero las fotos de las Maldivas demostraron que había algo más entre ellos, algo que no podían negar ni ocultar. En segundo lugar, esos 3 días confirmaron lo que muchos fans ya sospechaban. La química entre Hande y Kerem era evidente desde el principio, pero hasta ese momento no había pruebas concretas de que su relación trascendiera la pantalla. Las fotos de las Maldivas fueron la confirmación definitiva, la prueba irrefutable de que Hande y Kerem estaban enamorados. En tercer lugar, esos 3 días generaron una enorme expectación mediática. La noticia del romance entre Hande y Kerem se viralizó rápidamente y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. La pareja se convirtió en el centro de atención y su relación fue seguida de cerca por millones de personas. En cuarto lugar, esos 3 días marcaron el inicio de una nueva etapa en la relación de Hande y Kerem. A partir de ese momento, la pareja dejó de ocultarse y empezó a mostrar su amor en público. Se les veía juntos en eventos, restaurantes y viajes, y no dudaban en compartir fotos y mensajes cariñosos en sus redes sociales. Y finalmente esos 3 días consolidaron la imagen de Hande y Kerem como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su relación se convirtió en un ejemplo de amor y felicidad, y su historia inspiró a millones de personas en todo el mundo. Pero la historia de Hande y Kerem no es solo una historia de amor. También es una historia de talento, esfuerzo y perseverancia. Ambos han trabajado duro para llegar donde están y han superado numerosos obstáculos en el camino. Hande, con su belleza y su talento, ha logrado conquistar al público con sus interpretaciones en series como Gunesingflar, Las hijas del sol, Ask Laftan and Lamaz, El amor no entiende de palabras, y por supuesto, Senkalkam. Ha demostrado ser una actriz versátil y capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la adolescente rebelde hasta la empresaria exitosa. Kerem, por su parte, ha demostrado ser un actor carismático y talentoso. Ha participado en varias series y películas de éxito como Seref Meselesi, Cuestión de honor, Bu Seir Arkandan Gelecek, Esta ciudad vendrá detrás de ti, y Senkalkam. Ha demostrado ser un actor versátil y capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el joven rebelde hasta el empresario exitoso. La combinación del talento de Hande y Kerem, su química innegable y la historia de amor que vivieron en Senkalkam, fueron la clave de su éxito. La serie se convirtió en un fenómeno mundial y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente admiramos de Hande y Kerem es su humildad, su sencillez y su compromiso con sus fans. Siempre se han mostrado cercanos y agradecidos con el público que los apoya y no dudan en dedicar tiempo y atención a sus seguidores. Y es precisamente esa conexión con sus fans lo que hace que la historia de Hande y Kerem sea tan especial. No es solo una historia de amor, sino también una historia de amistad, lealtad y admiración mutua. Desafortunadamente, como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su separación fue un duro golpe para sus fans, que habían seguido de cerca su historia de amor y que esperaban que estuvieran juntos para siempre. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, creo que es importante recordar los buenos momentos que vivieron juntos y celebrar el amor que compartieron. Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables y nos inspiraron con su historia de amor. Y aunque su relación haya terminado, su legado perdurará en el tiempo. Senkalkam seguirá siendo una de las series más queridas y admiradas del mundo, y Hande y Kerem seguirán siendo recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Así que, en lugar de lamentar su separación, celebremos su amor, su talento y su legado. Y recordemos siempre esos 3 días en las Maldivas que lo cambiaron todo, y que marcaron el inicio de una de las historias de amor más bonitas y emocionantes del mundo del espectáculo. En resumen, hemos explorado cómo esos 3 días en las Maldivas fueron cruciales para Hande Erçel y Kerem Bürsin.
Vimos cómo pasaron de negar una relación a confirmar un romance que capturó la atención de millones. Analizamos las pistas en redes sociales, las fotos de los paparazzi y el impacto mediático que generaron estos momentos. Recordemos que aunque su relación terminó, el impacto de su amor y su trabajo juntos perdura en el tiempo, dejando una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre esos 3 días que marcaron un antes y un después en la historia de Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que esos 3 días fueron realmente tan importantes como se dice? ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem como pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo.